Buenas tardes. A nombre de la Universidad Autónoma de Baja California y el Instituto de Investigaciones Culturales Museo UABC, les doy la más cordial bienvenida a la conferencia El dedo en el mapa, la deixis fantasmal y el secreto público en Tijuana, que en breves momentos impartirá nuestra invitada Rihan Ye, de la Universidad de California en San Diego, a quien le damos la bienvenida a este espacio universitario. Antes de iniciar, me voy a permitir leer algunos datos de nuestra invitada. Es maestra y doctora en Antropología Sociocultural por la Universidad de Chicago. Después de 9 años como profesora investigadora en el Colegio de Michoacán, actualmente se desempeña como profesora en Antropología en la Universidad de California en San Diego, donde dirige el programa de Antropología Lingüística. A través del análisis cuidadoso de interacciones específicas, estudia los efectos de la frontera México-Estados Unidos en la vida pública de Tijuana, Baja California. Para dar inicio a la conferencia, cedo la palabra a nuestra invitada. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal así? ¿Está bien así? Cualquier cosa me dicen, o si quieren interrumpir o dialogar, no sé, siéntanse libres de interrumpirme, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, a Clementina por la invitación. Este es un trabajo que tengo poco tiempo trabajándolo, preparándolo, entonces ahora que dijo Natalia que un análisis detallado de la interacción, creo que no había mirado una interacción, un pedacito de una interacción con tanto detalle, entonces espero que por favor tengan paciencia. Estaba tratando de aprender un programa para transcripción con video, agarré este fragmento de video y como que me pareció muy interesante, como que empecé a ver que había muchísimo detalle y como que me clavé mucho en ese videito de 4 minutos. Entonces, de eso va el ensayo que les voy a compartir y pues espero con mucho interés sus comentarios. Entonces, de nuevo, muchas gracias. En 2017, En 2017 me reuní con una mujer que llamaré Paz para hablar sobre la inundación de 1980, que tuvo lugar cuando ella era una joven recién casada. Como la mayoría, supongo, de ustedes sabe, esta inundación de 1980 fue un evento de importancia para Tijuana. Marca el final de los esfuerzos por desalojar los asentamientos que ocupaban el lecho del río Tijuana, permitiendo terminar su canalización y realizar el desarrollo urbano de la zona río. ¿Todos están familiarizados con Tijuana? Sí, más o menos. Wow. Ok, bueno. Si algo se vuelve demasiado opaco, por favor avisen. El proyecto urbanístico que los asentamientos habían obstaculizado buscaba hacer realidad una visión de la ciudad moderna, apta para la incipiente industria transnacional de la maquiladora. Por un lado, era un proyecto para limpiar y controlar la imagen de México, que primero se presentaba al ingresar al país desde Estados Unidos. Por otro, reordenaría la ciudad espacialmente según la teoría urbana de la época. La creación de una zona céntrica que concentrara funciones financieras, comerciales y gubernamentales implicaba la reubicación de los trabajadores que sostendrían la nueva economía hacia las periferias, donde se establecerían los parques industriales. Así, la inundación marca una transición clave en la historia de Tijuana. A la vez, la inundación ha encerrado uno de los secretos públicos que unen a los habitantes de Tijuana en una comunidad discursiva. Para el antropólogo Michael Taussig, los secretos públicos consisten de, cito, lo que generalmente se sabe, pero no se puede articular. Taussig se refiere a situaciones en las que las personas no se atreven a decir lo que es obvio.
se refiere al, cito de nuevo, resplandor espectral de lo no dicho. En el caso de la inundación, se sabe que las compuertas se abrieron por órdenes oficiales a las 2 de la mañana, sin previo aviso. Se sabe también que en efecto fue el desalojo que culminó casi una década de desalojos y reubicaciones. Al grano del secreto público de la inundación está la violencia del Estado. En palabras de Paz, cito, se murió mucha gente, se murió mucha gente, se murió mucha gente. Empíricamente, un secreto público para conocerse y compartirse tiene que circular. Puede circular mediante conversaciones en confianza o alusiones, pero lo no dicho tiene que manifestarse de alguna manera. Al circular, el secreto público pone a prueba los límites de la referencia y los límites del derecho a narrar. Entonces quiero usar esta conferencia para explorar en mi encuentro con Paz ese resplandor espectral de lo no dicho y su emergencia hacia la articulación. Voy a discutir entonces no precisamente una narrativa de la inundación, sino una negociación en torno a su posibilidad. Paz y yo solo nos conocíamos un poquito. Una amistad en común me había recomendado entrevistarla. Ese día nos reunimos en un espacio comunitario para grabar una media hora de conversación en audio. También grabamos un par de videos cortos. Estos no fueron planeados, sino que se me ocurrió grabarlos más o menos en el momento para registrar los lugares que Paz me estaba señalando en el mapa que yo había llevado. Desde el comienzo de la grabación en audio se pone en tela de juicio el marco de nuestra interacción y por lo tanto el estatus epistémico de lo que Paz me estaba contando. Básicamente ella asocia la grabación con una entrevista formal, mientras que yo quiero tratarla como un registro al cual yo podré referirme después, pues mi objetivo principal, lo confieso, era simplemente aclarar algunos aspectos de los hechos. Cuando nos sentamos a platicar, le expliqué a Paz mi interés en hablar con ella y obtuve de ella su consentimiento para grabar. Poco después, sin embargo, antes de que yo pudiera prender la grabadora, ella se lanzó a la narración. No queriendo interrumpirla, cometí el error de prender la grabadora mientras ella hablaba. Así la grabación empieza en medias res y unos segundos después se me oye advertirle, ya está grabando esto, ¿eh? Como debí de haber previsto, esto fue totalmente desconcertante para Paz, quien, aunque me vio prender la grabadora enfrente de ella, dejó claro que jamás se imaginó que yo pudiera traicionar las expectativas de la interacción de tal modo. Para en seco y exclama, no, le digo. Siguen risas. Sotoboche explica, es que me estoy acordando. Cuando vuelvo a preguntarle si está bien grabar, me contesta, no, pues si ya lo estás grabando, ¿ya qué? Intento seguir la discusión sobre grabar o no grabar, pero ella me interrumpe. Del 79 para acá, no estamos solas, hay otra señora que está de oyente y que de vez en cuando le entra a la conversación, pero la grabadora introduce una multitud de desconocidos, ahora concretamente ustedes están entre ellos, a lo que había sido una conversación tras bambalinas. La risa de Paz, siento, es de pena porque los oyentes futuros la habrán escuchado hablar de un modo descuidado y suelto que ella no usaría en el contexto formal de una entrevista. No estaba lista para tomar responsabilidad por sus palabras de ese modo. Su reacción se asemeja a la que podría tener si le tomara una foto sin darle tiempo para arreglarse. No está preparada para presentarse ante el público y yo la expongo. Unos minutos más adelante nos ponemos a examinar el mapa y le aviso que voy a poner de nuevo el video, ya había grabado un video. Responde con una muy suave regañadita. Es que yo digo que esto lo debíamos de haber preparado para que te quede bien bonito.
Yo respondo con una corrección metapragmática. Le explico que no se trata de un testimonio, solo quiero unas pistas para orientarme. Es decir, la grabación es para mí y no implica que estemos en un contexto público y formal como ella cree. No tiene que preocuparse por los estándares evidenciales y estéticos que podrían aplicar en ese caso. Respuesta a la exposición indecorosa a la cual yo la someto, Paz marca cuidadosamente los límites de su autoridad y su credibilidad como narradora. Cito: del 79 para acá es cuando yo te puedo decir, cierro la cita, pues fue en el 79 que ella se mudó a la parte este de Tijuana, más cerca de la presa y de las comunidades afectadas. Con este gesto delimita un área solamente dentro de la cual promete un testimonio fidedigno. Se afirma como capaz de respaldar lo dicho y se da licencia para hablar. Es como si declarara: me consta, pero solo de aquí para acá. De la misma manera, procuró anclar su testimonio geográficamente. Sus suegros vivían en la San José, donde ahora se encuentra el Costco de la Mesa, y fue por ellos que se fue dando cuenta de cómo sucedieron las cosas. Esta conexión personal la presenta como si autorizara su testimonio en un sentido amplio, a pesar de que la mayor parte de lo que me contó se basó en su experiencia personal y no tenía nada que ver con sus suegros. En resumen, mi error con la grabadora reveló una serie de ansiedades en torno a la autoridad y la responsabilidad de Paz como hablante. En el video, que ahora pasaré a discutir, siguió esta negociación en torno a las condiciones para la articulación del secreto público. En esta negociación, la necesidad de encontrar un anclaje espacial capaz de asegurar el derecho a narrar la inundación, de autorizar el testimonio, se convertiría en el eje central de nuestra interacción. En la literatura antropológico-lingüista, el acto de señalar o indicar con el dedo índice es el ejemplo más clásico de la indexicalidad. ¿Qué tan familiarizados están con esto de indexicalidad, iconicidad? ¿Sí? Esta modalidad semiótica en la que un signo, o sea, el dedo, se conecta con su objeto, o sea, ¿cómo se llama eso? El podio, de manera existencial, o sea, el dedo se alinea con su objeto dentro de un marco espacio-temporal compartido, lo que en 1934 Karl Bühler llamó el campo deíctico. De hecho, Bühler empieza su discusión sobre la deixis en el lenguaje, es decir, esas formas de anclaje contextual que nos ofrecen palabras como aquí, ahora, yo, ustedes. Bühler empieza su discusión sobre la deixis en el lenguaje con el ejemplo del dedo índice. Los estudios sobre el acto de señalar suelen enfatizar su complejidad, su integración con el habla, cómo puede cumplir diversas funciones comunicativas. Los ejemplos analizados suelen ser actos precisos y logrados dentro del flujo de la interacción. En nuestro video, en cambio, Paz y yo señalamos de manera casi continua. Son 4 minutos que duramos tratando de ubicar sin éxito las compuertas de la presa, algo que parece indispensable para que Paz pueda narrar la inundación de la forma más básica. El video comienza con mis esfuerzos por orientar a Paz dentro del espacio representacional del mapa. Aparentemente ya me he dado cuenta de que ella no está muy acostumbrada a interpretar mapas y trato de ayudarle señalando diversos elementos del paisaje urbano que ella podría reconocer. A la vez temo contrariarla, restarle autoridad y no quiero imponerme como algún tipo de experta que sabe más que ella. Constantemente entonces intento suavizar el peso referencial de mis palabras y de mi dedo sobre el mapa. Pues yo digo donde pasa esta naranjada es la carretera, estas son yo, ¿no? Yo digo que esa es la presa, creo que las compuertas están acá,
O sea, en realidad yo me siento bastante segura de que sí están allá, ¿no? Pero esta cosita, yo digo, señalo la ubicación de las compuertas repetidas veces, pero nunca logro convencerla. En realidad mi postura de deferencia sale sobrando. No, me contesta llanamente, cuando por enésima vez señalo las compuertas. Ahí estoy señalando las compuertas. Esto va a ser así, mira, dice Paz. Y señala como representación de las compuertas una rayita azul que termina en las laderas del Cerro Colorado. Bueno, no se ve muy bien, pero hay como una rayita así en diagonal. Aún así, con toda su confianza, sí parece necesitarme para poder anclar su narrativa indexicalmente en el mapa. Mientras yo no ratifique que las compuertas están donde ella dice, y mientras no logre convencerla de que están donde yo digo, la narrativa no procede. Así, nuestra negociación en torno al mapa es una continuación del mismo problema de autoridad, responsabilidad y el derecho a narrar la inundación que acecha en toda nuestra interacción. Nuestra búsqueda en el mapa es un esfuerzo por establecer las condiciones de enunciación del secreto público y anclarlo en estructuras de autoridad más amplias, o sea, el conocimiento científico, la educación formal y detrás de estos el Estado. Para Bühler, la demostración ocular depende de, cito, un espacio en común de percepción real como un orden que reúne todo, los objetos señalados, el emisor y receptor de las instrucciones deícticas, como los llama, un espacio dentro del cual ambos participantes se comportan armoniosa y significativamente. Recuerden, es 1934, ¿no? Cierro la cita. Este espacio en común, un campo deíctico compartido, es una base necesaria para la interacción, pero en realidad hay que construirlo activa y constantemente. Como escribe John Havland, cito, los interactuantes dependen del conocimiento mutuo o terreno en común, que es justamente lo que los signos indexicales presuponen o modifican de manera creativa. Cierro la cita. Para Paz y para mí, el mapa, como una representación autoritativa del espacio urbano, media de manera ineludible cualquier campo deíctico posible, pero batallamos para constituirlo mutuamente como tal. En contraste absoluto con esta aparente necesidad de un anclaje indexical en el mapa y en todas las formas de autoridad que representa, hacia el comienzo del video, Paz hace varias apelaciones pasajeras a la imaginación, porque viene siendo aquí las compuertas, por decir así. Sí, porque la vía del, haz de cuenta que está la presa por decir, haz de cuenta. Son pequeños llamados a figurarse uno las cosas, a usar la imaginación. Dejan a un lado la autoridad del mapa, pero cada gesto en esta dirección queda trunco. En el primero yo la interrumpo para corregirla. En el segundo deja a medias la idea para buscar la vía del tren y en el tercero la interrumpe su propio descubrimiento de la presa. En un ensayo sobre cómo los arquitectos interactúan con los planos, Keith Murphy escribe de lo que él llama, cito, percibir en un modo hipotético, es decir, ver a propósito las cosas como si fueran otras, cosas imaginarias creadas a partir de la fuerza pragmática de los gestos, del habla y de objetos materiales como dibujos. Cierro la cita. Por decir y haz de cuenta, hacen explícito el punto de Murphy. Al conjuntarse con gestos icónicos, como los que usan también los arquitectos al mostrar, por ejemplo, una puerta que quieren, o sea, así que está el plano y ellos están diciendo, ¿qué tal si ponemos aquí una puerta? Así, una puerta que quieren construir. Estos marcadores lingüísticos, el por decir y el haz de cuenta, marcadores lingüísticos de la conjetura y del modo hipotético de Murphy,
se convertirán en la entrada a la narrativa y al potencial imaginativo de la deixis fantasmal. Entonces pasó a explicar esto, o sea, iconicidad, deixis fantasmal y su relación con la posibilidad de narrar el secreto público. Dentro de estos 4 minutos de búsqueda y confusión, hay 3 momentos en los que Paz empieza a narrar la inundación. El primero es parentético, pero muy revelador. Está buscando la vía del tren que pasa junto a las compuertas. Ups. Sí, la vía del tren pasaba por, no debería de pasar por aquí porque pasa así la vía del tren, pasaba, porque esta parte de aquí quedó enterrado. Ah, ¿con la inundación? Ajá. ¿También así? Cuando ella dice, esta parte de aquí quedó enterrado, desliza su dedo sobre el papel como si estuviera escarbando, tratando de llegar debajo de la superficie. Podría ser que su dedo escarba por el lodo para encontrar la vía enterrada. Podría ser a la inversa, que escarba por la superficie del mapa para desenterrar un pasado que no aparece ahí. Podría ser ambas cosas a la vez. O podría ser lo opuesto. Su dedo podría mimetizar la acción del agua, encubriendo la vía, borrándola. En cualquier caso, y a pesar de lo indeterminado de su significado, el movimiento repetido convierte al dedo en algo más que un signo indexical. Le presta iconicidad, esa modalidad semiótica en la que un signo, o sea, el dedo en movimiento, se asocia con su objeto gracias a alguna semejanza entre los dos. El dedo en movimiento se convierte en un gesto representacional, ya sea borrando o escarbando, ya sea a través del lodo o del tiempo. Al adquirir esta sugerencia de iconicidad, el gesto transforma el mapa de un diagrama plano en un paisaje. Si es lodo lo que escarba o amontona, el mapa ya es un espacio tridimensional. Si es el pasado al que quiere llegar, le añade la 4ª dimensión del tiempo. Esta encarnación fugaz de un paisaje, lograda a través de la iconicidad del gesto, crecerá en importancia y en expresividad. Bühler contrasta la demostración ocular o la deixis presencial, o sea, lo que hice cuando apunté a esa cosa, con la deixis am fantasma o deixis fantasmal. En la deixis fantasmal, cito, guiamos y nos dejamos guiar al orientarnos respecto a algo ausente, algo que tenemos que imaginar. Bühler divide la deixis fantasmal en 3 modalidades. En las primeras 2, cito, o Mahoma va a la montaña o la montaña viene a Mahoma. Por cierto, esa frase no tiene ninguna base en el Islam, según Wikipedia, ¿no? Cuando la montaña viene, quiere decir que un objeto ausente se proyecta dentro del campo deíctico de la demostración ocular. Por ejemplo, un hombre en Sinacantán le explica a John Havland cómo funciona una prensa para caña. Echa mano de un poste, mira, vamos a imaginar aún más, este es un poste, pero no es un poste para el hombre, él agarra de ese poste como para representar una parte de la prensa de caña, proyecta otro poste imaginario en el aire y luego usa las manos para demostrar cómo, para ilustrar las barras que giran entre los 2 postes, ¿no? Este es el primer tipo de deixis fantasmal, ¿no? O sea, un pequeño objeto proyectado dentro del campo deíctico de la demostración ocular. Cuando Mahoma va a la montaña, en cambio, los interlocutores se desplazan hacia un espacio imaginario. Anja Stukenbrock analiza con detalle cómo un narrador proyecta a su alrededor un cuarto de hospital con su puerta y 2 camas, donde puede pintar toda una escena habitando por turnos diferentes personajes.
El tercer tipo de deixis fantasmal es un compuesto de los otros dos. Este para mí fue muy curioso, el tercer tipo. En este, Mahoma ve a la montaña desde la posición de su percepción real. Esas son las palabras de Bühler. Por ejemplo, ¿dónde queda Tijuana? Ah, qué bueno, porque yo no tenía idea. Entonces la presa queda para allá. La presa, ok. Entonces cuando apuntamos hacia allá, el órigo del acto deíctico no se desplaza, ¿no? Estamos apuntando desde aquí el ahora, pero desde este campo deíctico compartido entre nosotros, señalamos hacia un lugar que desde acá en realidad solo lo estamos imaginando, ¿no? Para mí fue raro pensar que estamos imaginando algo que realmente está ahí, ¿no? Pero así lo analiza Bühler. A primera vista, ver un mapa podría parecer un caso en el que la montaña viene a Mahoma, ¿no? Nada más que en miniatura. No transforma el campo deíctico compartido, sino que se incrusta dentro de él. Pero el hecho de estar en miniatura permite que nos podamos desplazar hacia el mapa como un espacio imaginado. Bühler, de hecho, sugiere esto mismo. Si yo te cuento la historia de una batalla, dice, y a la vez dibujo las posiciones de los batallones, eso es similar a trasladarnos hacia un espacio imaginado. Así como en el segundo tipo de deixis fantasmal, citó a Bühler, el espacio presente se convierte en un escenario. Al usar gestos icónicos sobre la superficie de un diagrama, o sea, por ejemplo, el mapa de Tijuana, el croquis de Bühler o el plano de los arquitectos de Murphy, activamos la segunda modalidad de la deixis fantasmal de manera aún más profunda que en el ejemplo de Bühler. Manos y mapa se convierten en un solo ensamblaje y dejamos que el espacio del mapa nos envuelva hasta el punto de reemplazar el campo deíctico que nos rodea. Y si una narrativa nos absorbe, el efecto se intensifica. Hay una particularidad que le da al mapa la posibilidad de asemejarse al tercer tipo de deixis fantasmal. Si uno ve el mapa desde dentro del mismo territorio que el mapa representa, el espacio de la interacción y el espacio imaginado están existencialmente traslapados. O sea, son contiguos, así como cuando señalamos hacia Tijuana. El acto que fusiona los dos de manera más poderosa es el acto de señalar la ubicación actual. Aquí es donde estamos nosotros, aquí, le digo a Paz, aquí estamos. El aquí, en la palabra aquí, está en el plano del mapa. El órigo deíctico de estamos nosotros, en cambio, se encuentra en el espacio de la interacción. Entonces la frase funciona como una bisagra entre la demostración ocular y la deixis fantasmal. Es el punto que sujeta la laminación de dos espacios traslapados, así como lo hace el acto de señalar un punto distante. En mi interacción con Paz, este es un momento pasajero, ¿no? O sea, no es de gran significancia, pero subraya lo que está en juego en la interacción, que es la reimaginación de la Tijuana real dentro de la cual estamos sentadas. La narrativa de Paz propone una continuidad fundamental entre el campo deíctico y un pasado ausente, no solo porque ya pasó, sino también por el silenciamiento del secreto público. Ese pasado que Paz reconstituye es un tipo de mapa fantasmal de Tijuana a escala. El mapa entonces invita las tres modalidades de deixis fantasmal, abre la posibilidad de que una interacción se mueva entre las tres. Durante la mayor parte del video, Paz y yo señalamos hacia el mapa en la primera modalidad nada más. O sea, es un pequeño espacio imaginado incrustado dentro del campo deíctico de la demostración ocular. Cuando Paz hace esto, sin embargo, entramos al espacio del mapa. En este punto, su mano se vuelve parte del mapa como un espacio narrativo. Sutilmente nos movemos hacia el segundo tipo de deixis fantasmal, en el que el espacio imaginario nos empieza a envolver.
En este primer momento narrativo se desdibuja la distinción entre la demostración ocular y el espacio fantasmal de la historia que ha sido enterrada. La transición entre un uso puramente inlexical de la mano para señalar, lo cual siempre marca cierta distancia, y su uso icónico para mimetizarse y fusionarse con sucesos históricos en el paisaje, está asociada a la apertura de un espacio narrativo que puede abarcar o exceder la interacción inmediata. Gracias por su paciencia con todo esto. Durante la mayor parte del video, Paz y yo nos la pasamos señalando porque no estamos logrando una base indexical, un terreno compartido para la interacción dentro del espacio del mapa. No estamos logrando un campo deíctico en común. El mismo mapa está impidiendo nuestro traslado hacia un espacio imaginado y la transición de la interacción hacia la narrativa. La necesidad de anclar la narrativa en el espacio representacional autoritativo del mapa se confunde con las cuestiones de autoridad y del derecho a narrar con las que empezó nuestra interacción. Su propio estatus de Paz como narradora fidedigna frente a 40 años en los que la historia de la inundación ha encerrado un secreto público. Pero en el breve flashazo narrativo de esta parte quedó enterrado, de repente superamos todo eso. Lo único que importa en ese momento es la memoria de la fuerza del agua, mi asombro, la totalidad del encubrimiento. Como dice ella, todo esto. Ajá. Inmediatamente después de afirmar que… ¿Van bien? ¿Sí? Ok. Ok. Inmediatamente después de afirmar que esta parte de aquí quedó enterrado, la duda vuelve a apoderarse de Paz. ¿Sí es aquí la presa? Ella dice. Esto inicia un episodio en el que, sin querer, yo de nuevo obstruyo el proceso de anclaje indexical. Después de varios turnos, Paz logra ubicar la presa, sin ninguna ayuda de mi parte, cuando repentinamente descubre la etiqueta que lleva. Mira, aquí. Aquí, mira, esta es la presa, esta es la presa, esta. La repetición de los deícticos aquí y esta, y del movimiento de su dedo sobre las letras, transmiten a la vez el alivio de ubicarse, por fin, y la ansiedad de no perder este nuevo anclaje. Ok, dice, después de que yo confirmo el hallazgo. Todavía no sabe dónde están las compuertas, pero en este momento la presa le parece bastar y se lanza hacia la narrativa con un tipo de anclaje hipotético. Haz de cuenta, prosigue. Aquí, por decir así, vamos a poner que aquí están las compuertas. Por decir algo, ¿no? Su voz es firme y decidida, pero acolchona su acto indexical con todo un enjambre de marcadores de la conjetura, ¿no? O sea, pequeñas apelaciones a mi imaginación, activaciones del modo hipotético de Murphy. Además de por decir, y haz de cuenta, añade, vamos a poner, ¿no? Y con esto empieza la narrativa. Y se hace evidente por qué le importa tanto ubicar a las compuertas. ¿Se abrieron las compuertas? Evita una atribución de agencia, pero sí nombra el acto que desencadenó el desastre. Y todo lo que son, y para en seco, le ha vuelto a ganar la duda. Pero aquí hay más colonias. Y es que había ubicado las compuertas hipotéticas en la ribera occidental de la presa y encontró su narración del desborde bloqueada por terrazas de la presa, esas colonias que están ahí, y otras, terrazas y otras colonias que están ahí al lado de la presa, ¿no? Entonces, aún con la estrategia de la hipótesis, no quiere que el mapa le contradiga tan llanamente.
En el tercer momento, ese es el segundo momento en el que se lanza hacia la narrativa y luego como que no. El tercer momento narrativo, cuando Paz por fin logra superar el problema del anclaje inexical, parece ser por puro hartazgo. Con cada intento frustrado, con cada contradicción o explicación inútil de mi parte, los silencios se vuelven más largos. Cuando Paz finalmente exclama, pero las compuertas ¿por cuál lado vienen siendo? Y yo replico, esta cosita, yo digo, ella mejor me ignora. No, sí puede ser que esta sea la vía del tren. Acto seguido, repite la estrategia de la hipótesis. Haz de cuenta que es la, por decir aquí, tenía un PowerPoint extra. Haz de cuenta que es la, por decir así, aquí están las compuertas y aquí todo esto se fue el agua. En este punto, su mano de nuevo toma el giro hacia la iconicidad, lo voy a poner de nuevo, hacia la iconicidad y la mímesis. Se desliza lentamente sobre el papel, río abajo, solo 1 o 2 centímetros, pero es el comienzo. Todo esto estaba el agua aquí. Voltea su mano y es con el dedo anular, acostado sobre el mapa, que empieza a señalar, a encarnar el movimiento del agua. Se escucha un leve shhh, que no sé si lo hace con la boca o si es solo el sonido de su dedo sobre el papel, que llegaba hasta todo lo que es el bulevar. Por todo esto era por agua, todo esto estaba inundado. Con sus palabras repite, pero con cada gesto va subiendo la fuerza del agua. Esta vez es con su dedo índice que muestra cómo se iba extendiendo. Todo esto era pura agua. Su gesto es breve y rápida, pero usa ambas manos, ambos dedos índice para iconizar el movimiento lateral del agua, a la vez que su ímpetu río abajo. Es su gesto más dramático de los tres. En respuesta, señalo la colonia donde vivía en ese entonces y observo que estaba en terreno elevado. Sí, dice. Hay un silencio. Finalmente hablo. Entonces toda esa gente que estaba ahí perdieron sus casas. Verbalizo lo que estaba implícito en sus gestos, la fuerza arrasadora, aplanadora del agua. Y ella me confirma, todo eso perdieron sus casas, perdieron todo. Es una triple repetición y su ritmo es el mismo que usó unos minutos antes para narrar El secreto público, bueno, ya hace como 40 minutos en la exposición, unos minutos antes para narrar El secreto público más fundamental, que está justo detrás o debajo de la pérdida de todo. Se murió mucha gente. Con su estructura tríptica, las dos frases resumen y reiteran los tres gestos icónicos con los cuales acaba de narrar la inundación. O sea, eso es, la historia de la inundación como secreto público es una historia soterrada cuya narración se da en condiciones precarias. Es para empezar a articular esta historia soterrada que Paz necesita el anclaje inexical, porque su propio estatus como hablante autoritativa es frágil. Cuando finalmente logra la transición a la narrativa, sin embargo, no es gracias al anclaje inexical en un mapa autoritativo. Con la estrategia de haz de cuenta y por decir, esquiva la autoridad que la limitaba, los estándares epistemológicos y evidenciales que la habían limitado. Deja sentir la fuerza de una narrativa pública que no depende de la autoridad. Es en la transición de la indexicalidad a la iconicidad, en la transformación de sus dedos en un ícono del agua, que Paz arrasa finalmente con las compuertas que la habían bloqueado. Mimetiza el agua, convierte sus manos en el agua que arrasa.
Convierte el agua en la narrativa que se suelta, el secreto que se articula. En términos de justicia, invierte el sentido del agua que se soltó cuando se abrieron las compuertas. El secreto público reaparece en la forma de una historia fantasmal, un espacio pasado, imaginado, ausente, que aún así Paz logra encarnar. Es mediante la deixis fantasmal que resucita la historia y logra articular lo que, según los estándares de la comunicación pública, era inarticulable. Es con sus manos que encarnan el agua y el pasado que hace brillar el resplandor espectral del secreto público. Un poquito más. En mi reunión con Paz, yo no tomé muchos apuntes, solo unas palabras garabateadas en mi libreta. Debajo de esas palabras están otras de una segunda reunión ese mismo día. Me vi con la persona que primero me contó sobre la inundación. Esta persona había mencionado a los muertos, había señalado al gobierno como responsable y había dejado claro que la inundación fue un desalojo y que su verdadera historia era un secreto público. O sea, esto como 15 años antes, ¿no? Pero cuando le conté sobre mi conversación con Paz, su reacción fue esta: pero sin eso no tendríamos a la Zona Río. A pesar de compartir el secreto público, esta persona tiene sobre él una perspectiva totalmente distinta. Los secretos públicos tejen a Tijuana como una comunidad discursiva, como un público, pero no todos participan de la misma manera. El secreto público de Tausig depende del terror. Pero en este caso, no es que no haya terror, ¿no? Pero en este caso depende más de la legitimación discursiva de la violencia estatal. No es necesario creer la narrativa oficial, o sea, que la inundación fue una necesidad técnica, se iba a desbordar la presa y por eso hicieron el desfogue. No es necesario creer esa narrativa para que esa narrativa ayude a apuntalar el sentido común de que la inundación se justificaba. En Tijuana las diferencias de clase son fundamentales para entender las perspectivas contrastantes sobre el secreto público. Esta es la razón por la cual en nuestro encuentro el terreno sobre el cual Paz lucha por articular el secreto público se define por un problema doble. Mientras la grabadora exige un habla público propio, formal, el mapa exige experticia indexical. Esa es la grabadora y el mapa. Ambos problemas son, al fondo, problemas de la legitimidad de Paz como hablante de clase trabajadora. En México, como en muchas partes del mundo, no es inusual escuchar historias. Yo me imagino que todos ustedes han escuchado estas historias que cuentan que los proyectos grandes de infraestructura, esos que mejor emblematizan la modernidad, requieren sacrificio humano. ¿Sí conocen estas historias, no? He escuchado de puentes y de torres en la Ciudad de México que llevan víctimas enterradas en sus cimientos. La historia más dramática que he escuchado en este sentido se trata de una presa en Sinaloa. En sus compuertas, se me dijo, hay niños emparedados. Cuando la presa está a punto de desbordarse, se oye un grito de alarma. Ahí viene. Es la alarma que no recibieron los habitantes del lecho del río Tijuana. No he escuchado ninguna historia así sobre la presa Abelardo Rodríguez, que se construyó en los años 30, mucho antes de los excesos infraestructurales de los 70, cuando se canalizó al río Tijuana. Pero la narrativa de Paz se podría entender como una versión de la alarma de las ánimas infantiles. No es un augurio de un desastre por venir, sino la alarma viva del daño pasado. Ella es el ángel de la historia de Walter Benjamin,
con el rostro vuelto hacia el pasado, mirando con horror el escombro que se amontona a sus pies. El anclaje indexical que busca en las compuertas ancla en realidad un punto de vista, una perspectiva. En relación al mapa, ella se ubica detrás de las compuertas. El agua se aleja de ella. Al ubicar las compuertas, de manera implícita, ubica su perspectiva encima de ellas, orientada río abajo. Como los niños emparedados, observa el desastre desde las compuertas y desde ahí suena la alarma del pasado para que despierte a la ciudad de hoy. La perspectiva desde las compuertas se crea de manera multimodal, a través de la narrativa lingüística, tanto como la deixis fantasmal. Es a la vez una perspectiva ética sobre el secreto público. Es una perspectiva sobre el presente, tanto como sobre el pasado. Si Paz da la impresión de narrar desde las compuertas, esto no es solamente por su posición ese día relativo al mapa. Cuando se refirió al nivel del agua en la presa, se aseguró de que yo entendiera que esto sí le constaba. Recordaba tan vívidamente al agua, dijo, porque el día antes de que abrieron las compuertas, ella y su esposo habían ido a las compuertas a mirar el agua. Y ella por poco se cayó. Esta casi caída, que no sucedió, el desastre del cual por poco se salvó su yo joven, embarazada, autoriza su testimonio sobre el nivel del agua, pero también permea su narrativa. Si no puede narrar el desastre tan bien como otros, o sea, ella quería que yo conociera a alguien más, que yo entrevistara a alguien más, que sí sería mejor testigo de la inundación, es porque a ella no se la llevó la inundación. Ella no murió, ni perdió todo, ni perdió nada, y estas catástrofes que no le tocaron resuenan con la catástrofe más cercana física de la caída. Una caída que le hubiera hecho eco a la caída del agua, ahora sí como un tipo de augurio. Le hubiera hecho eco también al movimiento de los ahogados, muchos de ellos niños, y algunos de los cuales fueron arrastrados por la corriente hasta Estados Unidos. En la narrativa de Paz, al encarnar la perspectiva desde las compuertas, la infraestructura que se encuentra acechada por las vidas que exigió, no es la presa, sino Tijuana, como ciudad industrial moderna. Los ahogados son los sacrificados. Paz los resantifica en respuesta al consenso de la sociedad establecida que tantas veces los ha representado y los sigue representando, como una basura que había que quitar de ahí. Habla en contra de la aceptación de y, por tanto, complicidad con la violencia estatal. Los muertos se han enterrado en la ciudad, así como los niños en Sinaloa fueron emparedados dentro de las compuertas. Estos son los fantasmas literales que la deixis fantasmal resucita, una vez que a la deixis fantasmal se le carga de todas estas cuestiones de autoridad y responsabilidad que le acechan a la articulación del secreto público. La deixis fantasmal es aquí la presencia icónica e indexical de los muertos, nuestra conexión corporal y existencial con ellos a través del paisaje de la ciudad, que pone en manifiesto como un resplandor espectral lo que se había enterrado. Gracias. Abrimos un espacio para preguntas y comentarios. Más que una pregunta, tengo otra conferencia, no te crees. Me gustó mucho, me gustó la claridad, porque es complejo. Siempre sigo en mi Facebook a muchos lingüistas y semiólogos, pero siempre les pongo me gusta
a Mauro le pongo, me gusta todo lo que dices, no te entiendo, pero me gusta. Pero esta fue muy, muy clara, me gustó mucho. Y nada más, yo viví en Tijuana, tengo conocimiento de la inundación. El proceso de desplazamiento de la zona río, de lo que hoy conocemos zona río, es mucho más larga. Todo el gobierno de Milton Castellanos hubo intentos muy violentos de desalojo. Entonces hay toda una historia ahí muy importante que se ha olvidado o enterrado, porque la zona río es la zona de la modernidad de Tijuana. Entonces lo que presumen es la zona río, entonces decir que la zona río está fundada en cadáveres, pues no cuadra mucho para el discurso. Y nada más te quisiera comentar, no sé, es mi percepción, esta necesidad de ubicar las compuertas, en el fondo para mí sería como esta necesidad de decir, esto no fue algo, un desastre porque la presa tronó, porque no, alguien abrió las compuertas. Yo siento que en el fondo hay una necesidad de ubicar las compuertas, porque ahí es una forma indirecta de decir, alguien las abrió, ¿no? Y esas no se abren así por gusto. Incluso cuando una presa está sobrecargada, se tiene que tener una autorización para poder abrir las compuertas. No se abren así por nomás, ¿no? No sé, en todo lo que narraste, me pareció que ella buscaba anclar eso en las compuertas, porque anclarlo en la presa era como, bueno, la presa se desbordó y no, era como que era muy importante las compuertas, porque las compuertas se abren bajo la autorización de una autoridad. Eso era como, no te puedo decir, sí. O sea, como que ella decía, no puedo decir que fue el gobernador, pero las compuertas no se abren solas, ¿sí? Sí. Entonces me pareció que ahí había una necesidad que por eso no le permitía arrancar la narrativa, ¿no? Y lo otro que he estado discutiendo con uno de mis estudiantes, porque es hiperactivo y entonces interrumpe constantemente al entrevistado, a las entrevistadas, entonces le digo, necesitas moderar, necesitas que la persona construya el recuerdo, y eso cada testimonio lleva su tiempo, porque lo está procesando al mismo tiempo, ¿no? Y a veces uno como que rompe ahí y tiene sus costos, ¿no? Entonces, esas dos cosas te quería comentar, me parece el análisis magnífico, muy claro, muy didáctico. Y lo otro es, yo creo que sí estaba buscando un culpable, pero no lo podía decir, ¿no? Porque era un testigo que no padeció, que eso también tenemos que tomarlo en cuenta en este tipo de testimonios, ¿no? Hay cierta culpa de, pude ser víctima, pero no lo fui, y por tanto este fenómeno de la sobrevivencia que a veces cargan los testigos es muy importante, y felicidades. No, muchas gracias. Pues varias cosas, o sea, los datos así como objetivos que según yo quería de ese encuentro, que ahora digo, pues que no, qué horrible de mi parte, ¿no? Pero mucha gente me había dicho que, o sea, yo siento, no sé si me puedes añadir algo sobre esto, pero siento que todo el mundo me decía que la inundación de Cartolandia, pero cuando me puse a buscar un poco en los archivos, que igual no es lo mío y me pierdo ahí y no sé muy bien qué estoy viendo y nada, pero sugería que Cartolandia ya no existía en 1980, entonces eso se me hizo muy raro, y eso era lo que yo quería de ella, alguien que me dijera, porque nunca hablé con nadie que había vivido en Cartolandia, ni hasta la fecha no he ido a buscar nada, pero eso era lo que yo quería que me aclarara, que dónde fueron las colonias que fueron afectadas, y pues sí, fueron mucho más arriba que la zona río, ¿no? O sea, la zona río ya estaba canalizado,
Ajá. Creo que tienes toda la razón y creo que es algo que debo de desarrollar ahí, que en realidad no articula este secreto de la responsabilidad oficial, como que sí lo deja implícito y todo está en esa frase, se abrieron las compuertas, y sí, es como muy, si uno se enfoca en la presa, sí, creo que tienes toda la razón, la presa implica se desbordó. Y en realidad, o sea, creo que sí, todo el mundo sabe que se abrieron, ¿no? Y eso sí se dice, pero creo que según entiendo la narrativa oficial es más que, pues ya se iba a desbordar, entonces nada más lo abrimos, o sea, ya la teníamos. Pero lo que leí en el libro de Valenzuela, de los testimonios de Empapados de Sereno, decía que el que estaba a cargo de las compuertas dijo que faltaban varios metros, que tenía capacidad todavía en ese momento entonces no sé qué tanto se sepa eso, ¿no? Públicamente, o sea, no sé si Paz sabía de eso, pienso que no, o sea, creo que la idea de qué se hizo exactamente es un poco nebulosa, ¿no? Y creo que eso es importante también relativo a esto sí, que hace resplandecer el secreto, lo empieza a articular, pero no dice todo lo que hay, ¿no? Porque hay esta sospecha de que hay más, pero no hay como seguridad. Creo que es muy cierto eso. Ya, gracias. Sí. Pues felicitarte, Rihan. A mí me parece muy sugerente el ejercicio que haces en varios sentidos, ¿no? En el primero, digamos, esta discusión y posicionamiento también de tu parte, ¿no? Como persona investigadora al trabajar con mapas. ¿Con qué? Con mapas. ¿No? Entonces a mí me alude muchísimo. Y bueno, valoro mucho el ejercicio que estás haciendo de posicionarte tú también y tratar de entender el lugar que en el que se ubica ella frente a un mapa, ¿no? Al principio de tu exposición yo pensé que eso ahí se iba a quedar, ¿no? Que ella no estaba familiarizada con ese tipo de formato, ¿no? Ni con ese lenguaje, ¿no? Cartográfico, y que ahí se iba a quedar la cosa. Y cuando pasaste las imágenes de la forma en que ella indexicaliza, ¿no? Con su cuerpo, con sus manos, ¡pum! Me caí de la silla porque sentí, me transmitió paz, ¿no? Me transmitió ese dolor que ella siente a través de ese movimiento tan simple, ¿no? El hecho de voltear el dedo y después lo que hizo de marcar así como toda la zona, creo que dice mucho, dice muchísimo. Y ahora me pregunto yo, estamos ahora en esta conferencia, ¿no? En esta presentación pudimos vivir, ¿no? Revivir y experimentar lo que Paz quiso comunicar a través de lo que tú nos muestras, que ahora lo estás haciendo público, ¿no? Y ahora me pregunto, ¿qué hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con esto? Pues esto se va a presentar en este formato, de alguna forma va a regresar a Paz, a ella, no sé, de alguna forma piensas en la forma en que va a regresar a ella, no sé porque estoy enloqueciendo, pero bueno, eso, ¿no? Esa sería la pregunta, yo creo. Yo tengo una duda. Al principio decías que tú le mencionaste a Paz que no iba a ser público lo que estabas grabando. ¿Cómo hiciste para
pedir su consentimiento y hacerlo público en esta exposición? No volví con Paz, no volví con ella ni lo he discutido con ella. Ella es alguien que conocí, la había conocido, o sea, hice mucho trabajo de campo con la señora que nos presentó, y me la había topado, pero no tengo como una relación así de largo plazo con ella. Podría ir a buscarla, sería bueno. Sí, o sea, en ese tiempo no tenía, ahora trabajo en la Universidad de California y tengo como un formato de consentimiento que yo tendría que entregar con ella y que describe de qué va la investigación y qué voy a hacer con las grabaciones y todo esto. Y en ese momento, como trabajaba en el Colegio de Michoacán, no tenía eso, no tenía como una supervisión institucional en ese sentido, entonces, no recuerdo exactamente cómo fue, o sea, sé que hice más o menos lo mismo, pero no tenía como un formato que le daba. Siento que siempre hay, por más que yo trate de explicar, es hasta que uno ve como que lo que escribo y cómo trabajo las cosas, que uno va a entender lo que hago con las cosas. Y la mayoría de las cosas que grabo no hago nada con ellos, porque esto fue nomás 4 minutos, ¿no? Entonces, el consentimiento, sí, explico de qué va mi interés, por qué me interesa Cartolandia, y pido el consentimiento para grabar, pero creo que en ese tiempo no entraba como en tanto detalle, ¿no? Entonces había este desajuste entre que ella pensaba que iba, no sé qué pensaba, pero que era algo de testimonio, ¿no? Donde nosotras íbamos a trabajar todo así como tras bambalinas y acordar, y luego iba a hacer una entrevista y yo iba a hacer ciertas preguntas y ella iba a narrar su experiencia y luego yo a lo mejor iba a presentar eso como en la tele o algo así, o en la radio, ¿no? Y sí me topo mucho con eso, que las personas tienen una idea de para qué sirve una entrevista, que es muy diferente de lo que hago, y a veces toma muchos años de irnos entendiendo y sí, para abrir eso un poco. No sé, creo que no respondo a la… Es que éticamente, ¿cómo salvas ese punto de no tener un consentimiento explícito de tu entrevistado para luego reproducir? Pues a lo mejor no hay manera de que todos podamos llegar a paz, ¿no? Uh-huh. O sea, en cierta forma es anónima, pero ahí tú dijiste, no la voy a usar, es nada más para que yo me acuerde o pueda tener ciertas certezas a la hora de que voy a escribir o a la hora de que voy a hacer otra cosa. Entonces, éticamente, ¿cómo saltas ese punto para después usarlo? No. y poder reproducir públicamente su voz y pues su imagen? No, o sea, no es tanto que yo le haya dicho que nunca lo iba a reproducir, ¿no? También, o sea, como parte de la conversación sobre el consentimiento, siempre digo que todo es anónimo, que si alguien quiere me puede pedir que use su nombre, pero aún eso no necesariamente lo respeto, ¿no? Porque también no necesariamente mi juicio sobre lo que le puede afectar a la persona va a ser lo mío. O sea, yo a lo mejor voy a pensar, esto sí le puede afectar y de alguna manera, y no es tan buena idea que lleve su nombre, ¿no? Entonces también me reservo el derecho a dejar a la persona en el anonimato. Igual las únicas personas, o sea, casi nadie nunca me dice que quieren que se use su nombre, ¿no? Entonces hablo del anonimato, y la explicación de para qué va a ser la entrevista si incluye la posibilidad de usarla en publicaciones o en presentaciones,
Pero sí, lo que yo le estaba diciendo, ya que entramos, ya que había aprendido la grabadora, era más como, no, pues, pero no es esta cosa como tan formal, porque también si yo me sometiera siempre a las expectativas o los imaginarios de las personas sobre para qué va a ser eso, ¿no? O sea, he trabajado con personas o he entrevistado a personas que piensan que voy a escribir un libro de su vida y no logro sacarles eso de la cabeza, ¿no? Entonces también sí me dejó un margen, ¿no? Sí me dejó un margen de no seguir siempre lo que la persona espera, ¿no? Uh-huh. Y sí es una cuestión ética, ¿no? Sí. Perdón, quería volver al comentario de Clementina. No, pues no, sí, o sea, pienso que ahorita hay como cada vez más interés, o sea, ya ha pasado mucho tiempo, bastante tiempo, vamos para 50 años. Entonces siento que ya hay como cada vez más interés en ese periodo, como los 70s, en la historia de Tijuana, y hay más interés en Cartolandia, hay más interés en cómo retrabajar las narrativas y cómo entrar en un modo más crítico, ¿no? Entonces espero que esto sea como parte de eso, ¿no? O sea, sí, yo lo estoy dando a conocer públicamente porque estoy tratando de cómo encontrar esa posibilidad o como encontrar en lo que ella dice y hace ese llamado, ¿no? A fijarse uno en lo que pasó y en lo que sigue pasando hoy en día, ¿no? Y ya las personas que lo oigan, pues no sé, depende de sus vidas lo que hagan con eso, ¿no? Pero tratar de como diseminar la emergencia, pues. No sé si eso tenga sentido. Y lo que sí me da como, o sea, también desde que empecé a trabajar en San Diego me parece como que no, ahorita mi plan es publicarlo en inglés. Y esto en particular es algo que pienso que sería mejor publicarlo en español. Pero tengo 5 años que no publico en inglés. Y creo que esto lo puedo meter ahí y necesito hacerlo. Entonces, tampoco he publicado en una revista de antropología lingüística y creo que esto es como mi primer trabajo que sí, a lo mejor podría quedar ahí. Entonces, igual, sí, no sé. Sé que esa es una respuesta decepcionante, pero igual tengo, por ejemplo, tengo un trabajo que yo pensé que era como muy idóneo o muy apto, que saliera en inglés, que personas de allá deberían de leer, también sobre Tijuana obviamente, pero más sobre la garita y la violencia en la garita, y no logré publicarlo en inglés y está en español, entonces no sé. Disculpa. Felicidades porque también me ha resultado muy ameno, muy expresivo y dinámica tu conferencia. Y después quería preguntarte, bueno, quizás por mi procedencia, yo tengo mucho desconocimiento acerca de este acontecimiento histórico. ¿A qué te refieres con secreto público? Si aludes a falta, a una ausencia de responsabilidades políticas, o más bien a un silencio dentro del discurso colectivo. Yo siento que son ambas cosas, yo siento que en Tijuana son ambas cosas. Ajá. He escuchado, o sea, una cosa que me impactó, o sea, la persona que mencionó al final, que fue la primera persona que me contó sobre esto, y eso fue en una entrevista, y de hecho hay en otro
otro capítulo del libro que tengo sobre Cartolania, más bien, ahí viene su testimonio de ella, ahí se incluye, ¿no? Y ella dice, literalmente usa la frase, pues ese fue un movimiento muy por debajo del agua, en una noche el gobierno sacó toda la gente de esa colonia, ¿no? Entonces, si llamas a algo un movimiento debajo del agua, básicamente ella lo está enmarcando como un secreto público, ¿no? Algo que se sabe pero no se reconoce públicamente. Y poco después de que yo aprendí de que había sucedido eso, bueno, unos años después, recuerdo que en la Universidad de California, San Diego, fui a un evento y recuerdo que, no sé si estoy hablando de más, ese es un secreto público, pero recuerdo que el ponente, que un joven se le acercó y el ponente ubicaba al joven y, sí, está siendo grabado además. Se acercó un joven porque están en lo académico y pero el ponente ubicaba al joven porque sabía que su abuelo había sido el ingeniero que estaba a cargo de la canalización del río, entonces lo felicitó y le dijo que su abuelo había salvado a Tijuana y que había salvado a muchas vidas, y se me hizo un poco extraño dado lo que me habían contado de la inundación y lo que leí en Valenzuela y así, ¿no? Entonces hay como interpretaciones muy encontradas, ¿no? Gracias. Bueno, igual que los demás, me sumo a las felicitaciones y a los agradecimientos a Clementina porque nos hizo el favor de invitarte acá. Me encantó tu trabajo. La pregunta que yo tengo tiene un poco que ver con el análisis, porque por lo que pude observar, el análisis que estás construyendo es mucho a partir de la interacción del momento del trabajo con el mapa. Pero a mí me quedaba la duda, entiendo que Paz se mantiene como esta figura en el anonimato, pero ¿en qué medida tiene importancia para tu análisis, digamos, su propia historicidad de Paz, ¿no? En el sentido de qué nivel de vínculo como testigo tuvo con el suceso, si conocía a otras personas, no sé, como estos aspectos que a lo mejor tienen más que ver con la biografía, aunque no se diga como muchos detalles explícitos, pero en qué medida esto tiene que ver con ese momento de análisis que es muy rico. Ya el puro momento que nos compartiste me parece que da para un artículo, ¿verdad? Pero sí me pregunto como esa parte, y también si además de Paz, el trabajo con el mapa lo realizaste con algunas otras personas que también hubieran podido ser testigos. No, en realidad como que lo de Cartolania lo trabajé más a partir de la entrevista con esa otra persona que les había dicho y su mamá, que sí, en 1980 ya era un poco mayor. Entonces, ellas eran dos personas con las que trabajé bastante en el trabajo de campo para el doctorado, y me enfoqué en ellas, ¿no? Y ellas no tenían nada en particular que ver, ¿no? Pero era como su forma de narrar eso y pues con la mamá sobre todo como ciertas resistencias, porque con la hija yo estaba apenas conociendo eso y ella me contó, ¿no? Entonces yo no tenía cómo reaccionar, ¿no? O sea, estaba conociendo, pero ya cuando grabé una conversación con su madre sobre eso, pues ya había leído lo de Valenzuela, y también había platicado con Valenzuela sobre eso, y él me había dicho un par de cosas de su propia experiencia de haber investigado sobre eso. Entonces como que yo la empujé un poquito más y ella fue muy contundente en su respuesta, de una manera también muy interesante, como muy indirecta pero contundente a la vez, ¿no? Entonces yo le saqué el tema de que
algunos de los abogados habían sido arrastrados hasta Estados Unidos, y ella respondió con una narrativa sobre cómo cuando ellos iban a cruzar al otro lado, iban en el carro y Cartolandia estaba lleno de ratas. Entonces, básicamente de una manera como que había una comparación poética entre los cuerpos de las ratas, que se las llevó la corriente, y las personas, ¿no? Entonces dije, no, pues básicamente me está diciendo que son ratas. ¿No? Entonces, perdón, creo que me distraje un poco. No he trabajado, o sea, lo del mapa, lo del video, no he trabajado con video, con el mapa. A lo mejor he usado mapas en otro momento, pero no recuerdo ahorita. No es como algo que yo hice como con mucho, como muy a propósito, ¿no? Más bien quería ubicar porque no sabía dónde. Hasta la fecha no tengo toda la certeza de saber dónde estaba Cartolandia. Ajá. Sí. Ya, no, a ti. Bueno, te recomendaría ver el video de Gobernar es Administrar, de Guillermo, ¿cómo se llama el memo? Guillermo Estrada. Entrevistó a Milton Castellanos, fue el último que lo entrevistó completo, tiene varias horas de grabación con Milton Castellanos, falleció al año que lo entrevistó, algo así. Pero además entrevistó al secretario general del gobierno de Milton y al tesorero y a otras personas, al presidente municipal de Tecate cuando estaba Milton. Y recuerdo que hay varias, en el video completo que se llama Gobernar es Administrar, hay varias referencias a a Cartolandia y a las estrategias del gobierno para desalojar a la gente, ¿no? Al secretario general lo entrevistó ya muy grande, ya sin el control de los hijos, tuvo la oportunidad, entonces el señor se soltó y dijo muchas cosas, ¿no? O sea, ya a los 70 y tantos, pues ya, ¿qué le podían hacer? Entonces te recomiendo el video porque da mucha idea del gobierno de Milton Castellanos, de una visión no tan romantizada, que es generalmente la historiografía regional ha romantizado mucho a Milton como el gran modernizador de Baja California, y entonces sería interesante. Ahora, lo otro es que Memo nos donó todas las entrevistas en bruto. ¿Quién? ¿Perdón? Memo, el autor Guillermo, el autor del documental, nos donó el documental, pero nos donó también todas las grabaciones que hizo a Milton, al secretario general, y hay cosas que no utilizó en su video, entonces eso está aquí. Entonces sería bueno que vieras el video y luego vieras, si te llama la atención, ver las grabaciones corridas de que hizo Memo a esos personajes, porque está centrado en el gobierno de Milton, en los 70s, ¿no? Entonces es todo el momento de ese previo precisamente a la inundación. Por eso yo recordaba que hay mucha información sobre Milton contra la Cartolandia, porque era un punto que él quería transformar, ¿no? Sí. Entonces ahí podría haber cosas interesantes. Creo que Estrada sacó un libro también de entrevistas. No. No, fue otra persona. Ahora él hace performance. ¿Perdón? Hace performance. Es que hay un libro de entrevistas con Milton Castellanos, pero no es de Estrada. No es de él. No, él hizo nada más el video. Okay. No ha publicado nada. Ya. Ok. Sí. Gracias. De nada. Luego te pregunto. Ya. Perdón, habías hecho otra pregunta sobre la biografía de Paz y cómo ella no, o sea, sí, sus suegros sí fueron afectados,
y sí perdieron su terreno. Entonces ella vive en una colonia de personas que fueron reubicadas, y no recuerdo ahorita exactamente cómo llegó a vivir ahí, supongo que fue por medio de sus suegros, pero ella vivía o sea, en ese tiempo sí vivía más o menos cerca de la vivía como entre el Costco, entre el Costco donde vivían sus suegros y la presa, como a medio camino. Entonces sí recuerda, por ejemplo, bajar al bulevar y encontrarlo inundado, no sé, varias cosas, que sí habló más de su propia, lo que habló fue más de su propia experiencia, y así en términos generales lo que se sabe de la inundación, ¿no? Pero ella directamente no fue afectada tampoco, así como estas otras personas que les digo, porque me interesa más cómo se narra y cómo se recuerda así públicamente, ¿no? Ajá. O la culpa, ¿no? Entonces por eso me preguntaba yo sobre lo biográfico, porque también cuando veo esos deslizamientos y lo que tú nos compartías, también siento como hay un efecto emotivo. Sí. En quienes lo estamos viendo. Sí. Sí, para mí también, por eso terminé trabajándolo tanto, porque llegar, o sea, después de 4 minutos de no, es aquí, no, es aquí, no, y llegar a esto es como… Sí, a ti, muchas gracias. Ya. Muy bien. Agradecemos a nuestra invitada, así como a ustedes su apoyo y participación. Con esto damos por concluida nuestra sesión de hoy, pero antes de retirarnos, les invitamos el próximo viernes 27 a las 5 de la tarde a la conferencia Viajes Translingües en la literatura brasileña en el marco del 19º Festival Internacional Poesía Caracol 2024. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias.